que hay que tener cuidado porque una cosa es el terrorismo, el propósito del terrorista es muy distinto al propósito del pirata. ¿El pirata qué quiere? El pirata es un ladrón, quiere robar. El terrorismo busca otra cosa. Quiere hacer política a través del terror, a través de la fuerza, a través de la desgracia, el secuestro, el hundimiento, la desaparición, todas esas cosas que busca un espectacular resultado en el país donde quiere buscar algún propósito político. El pirata no, el pirata es más modesto en su pretensión, roba, mata, pero queda en esos términos. Roba PC, DVD, plata, joyas de los pasajeros, pero es un ladrón, el ladrón del mar. Entonces, este señor Herrera, un informe muy interesante, no es muy largo, pero está muy bien documentado, muy bien explicado toda la situación. Y él cuenta que la piratería empieza a ceder terreno cuando se cambia la propulsión de los buques. Cuando se va cediendo la vela para la propulsión ya con el carbón y otros medios de propulsión, ya la piratería no encuentra esa facilidad para poder actuar como actuaba con un buque par, que era otro buque a vela. Yo recuerdo que es tan cierto lo que dice este señor Herrera, que la piratería hace, no sé, tal vez 100 años, entra en una especie de declinación, una especie de, no quiero decir que se le labra el acta de defunción, pero entra en retroceso y va quedando la piratería, aquello que mencionaba también el profesor esta mañana, en la novela y en las películas. Yo recuerdo hace 50, 60 años, una película que estaba protagonizada por Burt Lancaster, no sé si vive, que se llamaba El Pirata Hidalgo. Quizás algunos mayores pueden recordar, que era una especie de contradicción, pirata Hidalgo, ¿no? Pero no importa, este señor pirata estaba haciendo actos de piratería en el Caribe y robaba armas para vendérselas a un movimiento revolucionario que había en una isla del Caribe. ¿Y por qué era el pirata Hidalgo? Porque termina en la película, que es una película, una novela de amor, de sentimiento, termina enamorándose de la hija del revolucionario, en toda la historia. Cuando veíamos las películas, venía un barco navegando tranquilamente, venía otro y de pronto, en la bruma del mar, veíamos que se izaba la bandera negra con la calavera y los huesos. Pirata. Y ahí empezaba la acción y los chicos en las salas de cine nos divertíamos tremendamente con la desgracia de toda esta gente que estaba involucrada en esta cuestión. Bien, entonces, la piratería entra en una declinación que cuenta el almirante Herrera en su informe Terrorismo y Piratería. Pero resulta ser que en la década del 50 se empieza a diseñar o a trabajar o a elaborar documentos vinculados con el derecho del mar. La encomienda a Naciones Unidas, recientemente creadas en el año 45, le encomienda a la Comisión de Derecho Internacional que elabore documentos vinculados con el derecho del mar. Efectivamente, en el año 57, las Naciones Unidas dictan la resolución 1105, que convocan a la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho del mar. Y en esas jornadas del año 58 en Ginebra se van a sancionar 4 convenciones: mar territorial y zona contigua, plataforma continental, una vinculada con los recursos pesqueros y una cuarta de alta mar. En esta cuarta de alta mar se va a tratar el tema de la piratería. Acá. La piratería en la Comisión, opinión de la República Oriental del Uruguay. Aquí quiero hacer mención a esta opinión de nuestra hermana República Oriental del Uruguay, que tenemos lazos fraternos por todos lados, menos en algunos aspectos deportivos. Perdón los uruguayos, pero vamos así el asunto. Y también tuvimos algún problemita más en el río Uruguay, con un problema que pienso yo que estaría ya en vía de solución. Pero el deportivo no lo vamos a solucionar nunca. Entonces, ¿qué pasa con la delegación en Ginebra de la República Oriental del Uruguay? Dice esto. Yo voy a leer un parrafito muy cortito.
de una sesión que se está tratando justamente los 8 o 9 artículos de ese proyecto de la Comisión de Derecho Internacional vinculada con la piratería, miércoles 9 de abril de 1958, 10 y 15 horas. Y el delegado uruguayo, ¿dónde está el señor Domínguez? ¿Dónde está? Escuche bien, el jefe de la Autoridad Portuaria de Montevideo. Y dice el señor Gómez, tome nota, señor Domínguez. El señor Gómez dice que su delegación ha propuesto, entre paréntesis pone el documento porque esto es un resumen, actas resumidas, porque la primera conferencia de Derecho del Mar se resume en 7 volúmenes, que lo publicó las Naciones Unidas, que se pueden consultar en las librerías especializadas o en las bibliotecas. Y el señor Gómez dice esto, en la versión resumida, y tiene razón. Lo importante es que en la vida no hay que tener razón, lo importante es que se la den la razón, porque con la razón solo no alcanza. Dice que su delegación ha propuesto a conferencia 13/C2/L78 que se suprima, y tenía razón, que se suprima la totalidad de los artículos 38 a 45, piratería, porque la piratería ha dejado de ser un problema general y su supresión es ya objeto de muchos tratados internacionales con los que podrían estar en conflicto los artículos de la Comisión. Señores, para la delegación uruguaya, y reitero, con razón, no lo digo porque somos vecinos, porque la tiene, y no solamente que lo dice el uruguayo, sino también lo dice un señor de Rumanía o Rumania, apoya, pero nuestros amigos, dicho un poco entre paréntesis, porque acá está entre paréntesis, el señor Bellamy del Reino Unido, y digo, no son amigos con algún propósito tal vez personal, dice que no, que se opone. Reino Unido se opone a la piratería, y lo dejo ahí en puntos suspensivos. Dice que la propuesta del Reino Unido, y cita el documento, tiene por objeto aclarar más bien que modificar el fondo del texto de la Comisión. Su delegación no puede apoyar la propuesta del Uruguay porque toda convención completa sobre el derecho del mar ha de tratar en forma explícita de la importante cuestión de la piratería, lo cual también tiene razón. Si hablamos del derecho del mar, no podemos excluir a la piratería, pero tal vez no tiene razón desde otro punto de vista que ustedes me sabrán comprender. De lo que se desprende que la propuesta conjunta no es aceptable en ningún caso. O sea que, señor Domínguez, acá la presencia de su país en la Convención de Ginebra se opone a la piratería, pero resulta ser que no caminó el asunto. Bien, entonces seguimos un poco, se sancionan, en definitiva, las 4 convenciones, la de alta mar con estos artículos, y así las cosas. La piratería sigue un poco en ese receso, o habrá, por supuesto que hay problemas de piratería, como los habrá siempre y los hubo, pero resulta ser que era menos, no tenían la trascendencia y la importancia para universalizar el conflicto. Y estas resoluciones son aprobadas por las Naciones Unidas, versión 1945. Y esto dicho con alguna intencionalidad. Versión 1945. Ocurre que las convenciones de Ginebra no tienen el gran progreso, si bien son un avance, porque traen cosas muy importantes que después se van a tomar en cuenta en futuras convenciones o en futuras conferencias. Fíjense que no puede alcanzar la Convención de Ginebra, o la primera conferencia, la anchura del mar territorial. No se ponen de acuerdo en determinar la anchura del mar territorial, que ya el derecho consuetudinario internacional, o el derecho internacional consuetudinario, venía diciendo más o menos cuáles eran las dimensiones, siempre pequeñas distancias, 8 millas, 10 millas, 12 millas, 16 millas, pero siempre en esos niveles de anchura. La primera conferencia no se puede poner de acuerdo. Y entonces eso genera, si no nos ponemos, estamos hablando de los espacios marítimos, no nos ponemos de acuerdo en sus dimensiones, la cosa no venía bien. Pero años después ya se revuelve a reunir en la segunda conferencia en el 60, en Ginebra también, para tratar este tema de la anchura, y por un voto no se alcanza el acuerdo. Y sigue el tema
sin determinar la anchura del mar territorial. Me salgo un poco de la piratería para marcar un poco por qué aparece la tercera conferencia. En el año 67, el delegado de Malta lanza la idea de que los fondos marítimos marinos y oceánicos deben ser patrimonio común de la humanidad, y eso larga ese disparador de la futura convocatoria a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho al Mar, que va a llevar adelante, después de muchas deliberaciones, 10 años tal vez, 1973-1982, va a llevar adelante lo que es nuestra actual Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho al Mar, Montego Bay, 1982. Y ahí se reproduce, en esa convención se reproduce exactamente en los términos de piratería que vienen de Ginebra. Exactamente, no se modifican algunas palabritas que no tienen significación en cuanto al sentido de la frase. Quiere decir que tanto en el 58 como en el 80